En base a eso, que sigue teniendo total valor la poética. Lo que hace Poe, escribe un poema que en español no dice mucho, en inglés dice muchísimo, que es El Cuervo. Bueno, pero en inglés está muy bien. En español no dice gran cosa porque a lo mejor tampoco dice mucho en inglés, porque como él juega con los efectos sonoros de la lengua. Pero en inglés suenan muy bien. Por eso digo, juega con el efecto sonoro, eso es más que para hacer escrito. Y él escribe El Cuervo y después del Cuervo escribe La filosofía de la composición, donde él explica cómo hizo para escribir El Cuervo y qué es lo que busca. Y de alguna manera, sin mencionarlo, está siguiendo pasos de la poética de Aristóteles. Y sobre esa relación, que es lo que quiere lograr con El Cuervo, es decir, una emoción final que sacó de cómo es básicamente la estructura del relato policial. Que el padre de la novela policial es Edgar Allan Poe con Los crímenes de la calle Morgue. Pero lo que hace Quiroga es leerlo muy bien, e inclusive en algunos, Quiroga junto con Cortázar y con, en menor medida, Borges, han sido uno de los grandes teóricos del cuento y de la poética. ¿No se escucha? Hola. Acércalo. O si no sacan. Lo sacamos. Lo que hace Quiroga primero y después Cortázar y Borges es teorizar acerca del cuento y cómo se escribe el cuento. Y sobre esa base que trabaja Poe en la novela policial con Los crímenes en la calle Morgue, que es el papá de Sherlock Holmes. O sea, es ahí donde se inventa, digamos, la idea de la novela policial, que en el fondo es una manera de análisis, porque lo que vamos a hacer ahora con Turner también de alguna manera es eso. O sea, a mí hay una serie policial italiana que me encanta, que es no sé si la han visto, Rocco Schiavone, la del detective. Sí, yo la vi, es buenísima. Es deliciosa. Bueno, en la primera presentación él está con el forense, que en las series policiales modernas el forense está desplazando al detective como el personaje principal, porque el forense es el que analiza, el que le da al detective las pruebas para desarrollar su hipótesis, digamos. Y en la primera le dice el forense una frase que me queda espectacular y que le dice a Rocco Schiavone, que está con un muerto, y le dice: yo me encargo de leer cadáveres, yo leo los cadáveres, vos tenés que averiguar por qué se transformaron en cadáveres. Y esto de alguna manera es el cuento policial, es todo lo que teoriza Quiroga. Aparte tiene unas 4 o 5 escritos sobre cómo escribir un cuento, los trucos del cuentista, que son realmente desopilantes, porque hay uno donde indirectamente le está tomando el pelo a Poe, porque Poe dice que él trabaja con el Cuervo, que en inglés es Raven, porque es la inversión de Nevermore, o de Never, ¿no? Porque lo que hace el protagonista del Cuervo es frente a la amada muerta, y otra imagen que está en un busto de Palas Ateneas, que en inglés usa 2 palabras que son muy pegadas, palis, bustos, palas, ¿no? Lo que hace el hombre es preguntarle al Cuervo algo, y el Cuervo sabe 2 palabras, Nevermore. Entonces a todas las preguntas filosóficas que hace, el Cuervo le dice nunca más, Nevermore. Y Quiroga le toma violentamente el pelo en uno de sus trucos para el perfecto cuentista, que dice que si tiene que poner la frase desde el río soplaba un viento frío, no hay en español más palabras que estas para expresar ese concepto, dice, ¿no? Pese a la red. Y le está tomando el pelo directamente a Poe cuando trabaja con Nevermore. O sea que hay como una especie de diálogo muy picaresco con él. Por eso digo que Poe, para nosotros, a mí personalmente de Quiroga, a mí me gusta más Quiroga que Poe. A mí también. Pero, digamos como que son la misma línea, son herederos. Qué bueno que el arte es eso, en realidad. Le digo porque estaba leyendo y di un comentario que me ha divertido muchísimo. Resulta que Carolina Herrera ha sacado una serie de diseños de ropa basado en dibujos indígenas. Y ha habido una protesta ahí grandísima de apropiación de la herencia cultural. Panorama que yo no lo tengo para nada claro, pero el arte es de todo. O sea, de repente un grupo, pues parece bien, reclama que diseños que parece que tienen cierto valor son importantes por una carga cultural y que nadie lo puede usar. Y bueno, si fuera así, Poe no podría haber escrito de Quiroga, Quiroga no podría haber escrito de Poe, Virgilio no podría haber escrito nada porque ya lo había escrito Homero, o sea, no habría habido Eneida, y tampoco Ducas podía haber escrito El aprendiz de hechicero porque es un relato de Luciano de Samosata del siglo II que después lo escribió Goethe. Entonces,
Creo que el arte es eso también, apropiarse y es fácil confundirlo con plan. Bueno, pero me fui por la rama. Tomás, esa así. No, espera, que yo tenía Turner. El señor Turner. Ahí tienen un autorretrato de Turner. Es un detalle muy importante para tener en cuenta de este señor. Él no fue para nada retratista. Hizo muy pocos, es más, tiene muy pocos trabajos con figuras humanas en primer plano, lo cual de alguna manera, entre comillas, lo había descolocado en el mercado británico inglés, que era fundamental también ser retratista, pero tuvo dos méritos más que lo hubo, dos características más como pintor que lo hacen ser de entrada un pintor codiciado. Y este es un autorretrato, y no creo, yo no he visto, a lo mejor ustedes encuentran otros, retratos tan nítidos de un primer plano de un rostro humano, de una figura humana, ¿no? Así que este es un autorretrato de Turner, que ustedes habrán visto la película, supongo, de Turner, ¿no es cierto? No han visto. Bueno, hay una película que la pasaron en el Museo Nacional de Bellas Artes el año antepasado, que fue muy comentada, y el escritor y crítico de arte Antonio Muñoz Molina discrepa un poquitito con la visión de la película, porque aparece como un hombre tosco. Curiosamente, esa es la visión del director, que me parece muy válida, pero Muñoz Molina lo refuta, y ver la obra de él también lo va a dar. Turner es un hombre muy refinado, con un profundo manejo de la historia inglesa y de la mitología inglesa, y de la mitología universal y de la literatura universal. Ya vamos a ver en un par de referencias que voy a hacer hasta qué punto esto marca la obra de Turner. Lo vamos a ubicar un poco a Turner cronológicamente para saber dónde estamos hablando. Turner nace en 1775 y muere en 1851. O sea, es un hombre que vive a pleno la Revolución Francesa, la derrota de Napoleón, una marca muy fuerte dentro del concierto de la cultura europea en general y británica en particular, y digo británica en particular porque esto está mediado por dos británicos que tienen muchísimo que ver en derrotas muy significativas de Napoleón. Me refiero a Nelson en Waterloo, que no fue Napoleón, fueron tropas napoleónicas, fueron una flota napoleónica, y Wellington Nelson en Trafalgar y Wellington en Waterloo. Esa es la primera marca que él tiene. La segunda es que alcanza a ver el advenimiento de la reina Victoria, que asume como reina en 1837, un reinado que marca el apogeo más fulgurante del Imperio Británico. Ella es reina entre el 1837 y 1901. Y los avances feroces que ha operado la revolución industrial y la máquina de vapor, no solamente en Inglaterra, sino en el mundo. Entonces él es testigo de todo ese proceso cultural que vamos a ver que esto aflora en su obra. Y vuelvo de nuevo a Antonio Muñoz Molina. Antonio Muñoz Molina va a dar un curso en el Prado de varias clases que quisiera ir, donde va a explicar algunas obras de arte, y dice, como en el folleto de propaganda, que los cuadros no son para ser vistos, sino que son para ser leídos. Y esto de alguna manera es lo que vamos a hacer con Turner. Él es hijo de un barbero, tiene unos tíos que son pescadores, gran parte de su vida la hizo o junto al río, junto al mar, muy ligado a la vida de lo que es la vida fluvial, por así decirlo, o acuática, por así decirlo. Y esto va a aparecer posteriormente en sus pinturas, porque él, parte de su vida es una vida ligada al mundo que tiene que ver con el agua. Demostró ser un dibujante precoz muy joven. El padre, como dije, era barbero, y ya a los 12 años hacía ilustraciones que el padre vendía en su negocio, y logra entrar siendo muy joven a la Real Academia de Arte, que la enseñanza era bastante, no era tan compleja como uno supone ahora, sino que se limitaban a trabajar más que nada copiando modelos de frutas, modelos de seres humanos o estatuas. Y paralelamente hace los primeros trabajos con un acuarelista, que es lo que lo va a marcar toda la obra de él, pintando acuarelas. Y
siguiendo algunos modelos de pintores venecianos, caso del Canaletto, donde es muy importante en la pintura veneciana la presencia de la luz en el agua y de los espacios de la luz y la luminosidad, ¿no? Hasta el punto tal que Turner es uno de los padres de la moderna acuarela paisajística o del paisaje de acuarela en Inglaterra e inclusive, como vamos a ver concretamente en un cuadro, no sé si más o menos ustedes ubican el dibujo de acuarela o la pintura de acuarela, se presta mucho para veladuras, colores que se fusionan, o sea, que son bordes no muy definidos. ¿Y qué es lo que en pintura se llamaría, cuando uno habla de pintura, la diferencia entre el dibujante y el pintor? Hay artistas que reúnen las dos características, que es el caso de Picasso, o sea, donde uno ve que tiene un trazo neto que lo capacita para hacer un relato, o que lo habilita para hacer un relato realista, por así decirlo. O Dalí, que si bien más allá de lo que sea, que sus dibujos no tienen que ver con lo que uno entendería entre comillas realidad, uno define una línea neta del dibujo. Y el pintor, que trabaja con formas esfumadas. Para dar una idea, pensemos en los impresionistas franceses, donde uno ve más que nada impresiones de la imagen. Esto tiene que ver mucho con el manejo de la luz y la manera como se ve, y es exactamente uno de las horas o momentos del día que más le van a fascinar a Turner. El día tiene dos jornadas particulares que los fotógrafos definen como hora: la hora azul y la hora dorada. La hora dorada es el amanecer, cuando se parte de la oscuridad total a una luz creciente de una tonalidad netamente dorada, o sea que va a girar hacia el dorado, va a girar del oscuro dorado a la luz diurna, digamos luz plena, que se parte desde la indefinición a la definición. La opuesta es el anochecer o atardecer, cuando el sol se pone y que se entran poco a poco a difumar la forma, o sea, se pasa de lo nítido a lo menos nítido. Es una hora muy linda que los franceses definen con una palabra, una frase maravillosa, que es entre le chien y le loup, o sea, entre el perro y el lobo. Es la hora cuando el perro, no se sabe si es perro o lobo, y también cuando aparecen ciertos aspectos ocultos de la personalidad humana o de las facetas humanas que uno ignora. ¿Sí? El anochecer es cuando sale la luna, después de la noche sale la luna, los lobos, los hombres se transforman en lobisones, o sea, es la hora donde la imaginación desbordada se puede acelerar. En contrapartida con el amanecer es cuando se entra de alguna manera a esfumar los fantasmas. Esto, para ir así más o menos aproximando, digamos, yo diría que en Turner, a medida que pasa el tiempo, se va a ir afirmando más esta tendencia a trabajar sobre imágenes insinuadas, sobre imágenes borrosas, y esto tiene que ver, insisto, con sus primeros años como acuarelista y con, digamos, su genio, que es bastante reconocido de entrada, hasta un punto tal que en 1799, justo con el límite de la edad, logra ser aceptado como miembro adherente a la Royal Academy, y 3 años después ya es miembro efectivo. El retrato que vamos a ver primero, que es el que a mí me interesaría, Tomás, ¿tenés el de Venecia? A ver, vamos a ver lo que él está haciendo, ¿no? O sea, este cuadro es de 1833 y aparecen, se llama Puente de los Suspiros. El Puente de los Suspiros sería el que está acá al frente, no sé si lo alcanzan a ver, ahí el Puente de los Suspiros, el Palacio Ducal y la Aduana de Venecia. No tengo las medidas del cuadro, es un óleo. Y aquí aparece algo que es típico de la mirada de Turner, un hombre que, como dije, se crió en un pueblo de pescadores, y cuando vivió en Londres frecuentaba mucho la ribera del Támesis, el ambiente de pescadores, todo lo que tuviera que ver con marineros, pescadores, comerciantes ligados al mar. Entonces él, en su visión que tiene de este cuadro, que podría ser pensado por un paisajista veneciano, digamos, tiene algo que ningún veneciano jamás haría, y está dado en el primer plano, básicamente a la izquierda, que es un profundo desorden ahí que tenemos,
un barco que está descargando algo, y acá a la derecha una escena inconclusa de lo que sería la imagen icónica de Venecia, un gondolero, pero digamos como lo que está captando la primera mirada, porque nosotros leemos de izquierda a derecha, así que ciertas cosas en los cuadros también hay que ver en ese sentido. Ignoro cómo lo verá un oriental, por ejemplo, que escribe al revés, pero llama la atención que casi lo que estaría, por así decirlo, más enfocado, más encuadrado, más que el gondolero, que es la imagen icónica de Venecia, es el primer plano de esas barcas ahí que están, donde hay digamos, dicen que en imágenes más definidas se puede advertir inclusive que el agua no está muy limpia, que hay sucios. Hay un trabajo, hay gente que está trabajando, y lo que sería icónico, lo que mostraría un paisajista veneciano, sería lo que estaría en la parte iluminada, que tenemos una línea que pasa por acá, digamos, por la primera embarcación y la proa de la góndola, que es lo que está marcando la parte de sombra que nos lleva a la luz. Esto acá sería de nuevo como lo que le dije de la hora azul, digamos, ¿no? De la hora dorada. Estamos pasando del oscuro, se disipa lo oscuro, se disipa lo que no se puede ver, se disipa lo que se oculta, para ir a lo que es lo icónico de la ciudad, pero que tampoco se ve muy claro dada la hora, ¿no? O sea, esto lo diferencia claramente de lo que sería un paisajista veneciano. La otra cosa que es importante marcar en torno al que él se adhiere a una generación que, como dije, vivió la Revolución Francesa, la guerra postrevolucionaria y Napoleón, que es la generación de Lord Byron. Lord Byron escribe un libro que es muy importante en el año 1818, lo publica, que se llama el Childe Harold, Peregrinación de Childe Harold. Ya en la definición del nombre del caballero está marcada qué es lo que está pintando Byron. Child es una palabra antigua por la cual se designa al caballero que todavía no es caballero, al aspirante a caballero, al noble. Entonces el Childe Harold hace una peregrinación, o sea, como una búsqueda, y que cansado de este mundo que le acabo de decir, guerras revolucionarias, el mundo, guerras postrevolucionarias, la Revolución Francesa, el dominio napoleónico que marca fuertemente a Gran Bretaña, y hay gente que busca en otros lugares una respuesta a la vida. Entonces Lord Byron marca todo lo que es su poética con el Childe Harold, que es este caballero que viaja por el Mediterráneo, Turquía, la parte norte del Mediterráneo, fundamentalmente dentro de la parte norte del Mediterráneo, España, Portugal, Italia. Y es exactamente el viaje que se va a entrar a poner de moda entre los aristócratas ingleses y clase media, ¿no? Diría clase media acomodada para arriba, que es lo que se llamó el Grand Tour. O sea, cualquier persona que aspirara a estudios superiores o un trabajo o aristócrata, o que aspirara a un esclarecimiento intelectual, es decir, toda la clase media, digamos, tenía por necesidad que hacer el gran viaje que se llamaba Grand Tour. El Grand Tour era cruzar el Canal de la Mancha, recorrer Francia, París no tanto como el mediodía francés, España, Portugal e Italia. Es decir, el gran viaje de Italia. Esa fue la ceremonia iniciática que va a marcar a toda como digo, la intelectualidad británica, y que inclusive derivarán otras cosas, como es, por ejemplo, el marcado gusto que tienen los ingleses, la cultura inglesa a partir del siglo XVIII y XIX por lo que es el mundo clásico. Y esta relación con el Childe Harold, libro que a su vez ilustró, no lo ilustró como libro, sino que muchísimas de sus escenas, el Childe Harold, fueron pintadas por tal. O sea, era una persona que el libro automáticamente le causa el mismo efecto que a su generación, porque él es prácticamente de la generación de Byron. Byron es 10 años más joven que él. Que es este descubrimiento de Europa, de la luz. Se sabe que por lo menos Londres es una ciudad brumosa, descubrir el mediodía, la luz, es lo que lo cambia no solamente a Turner, sino toda la generación que hace el viaje. O sea, buscar la luz del mediodía, buscar la vieja cultura mediterránea greco-latina, que es la madre de la cultura universal, es el objetivo que ellos los marca, y su búsqueda para posteriormente continuar con sus actividades
en la vida diaria, digamos, pero para ellos clave este viaje iniciático, esta es la palabra exactamente, que tenía, para así decirlo, y la comparación no es mía, sino que es de varias personas que conocen el tema, tiene el mismo sentido que para el musulmán ir a la Meca. O sea, el creyente musulmán hace parte de su fe final con el yajt, que es el viaje a la Meca que lo tiene que hacer por lo menos una vez en la vida. Esto era hasta hace algunos años atrás, porque la cantidad de musulmanes es tan grande que en este momento se bajan disposiciones que cada país tiene un cupo para viajar a la Meca, porque no entran todos. Entonces, de acuerdo a la cantidad de musulmanes que hay en un país, la cantidad que puede ir a la Meca. Pero de todas maneras sigue siendo este viaje imaginario, que también se ve en otros caminos, por ejemplo, lo que era el viaje a Tierra Santa para los cristianos. Había mucha gente que no podía ir, y en muchas iglesias medievales hay una especie como de laberinto en el piso, una especie como de juego de laberinto que está en la entrada. Entonces que la gente lo caminaba por ahí y simbólicamente estaba yendo a Jerusalén. O sea que tenemos que toda esta búsqueda del mundo clásico tiene que ver absolutamente con la búsqueda de la sabiduría y básicamente de una formación estética. Y esto es clave en dos cuadros de Turner, que no los traje, pero ustedes los pueden buscar, que tira totalmente abajo la hipótesis de la película de Turner, sobre Turner, y es su profunda erudición, el hecho de que muchos de sus cuadros los presentara también con citas literarias, diciendo por qué los tenía, y dos cuadros que están marcando dos cosas. Uno que está en la National Gallery, al lado o al frente del combatiente temerario, que es Ulises y Polifemo. O sea, cuando Ulises en la proa de la barca le dice a Polifemo que fue el que lo cegó, que le diga al padre, y Polifemo que se ve entre las sombras, entre las brumas, porque esto es en el amanecer, buscando a Ulises porque está ciego, que sabe que la voz viene del mar. O sea, que indica que ahí Turner tuvo un profundo conocimiento, por lo menos de ese pasaje de la Odisea. Y el otro, que se llama anterior, que se llama Dido en la construcción de Cartago, que nos remite directamente a la Eneida, porque en el pasaje que hace Eneas hasta llegar a Roma, no sé si sabes más o menos la historia, pero Vigilio plantea de que la casa de los Julios de Roma, que es el emperador Augusto, descienden de Eneas. Entonces Eneas es un héroe que huye de Troya, se queda en Cartago, todo esto según Eneas, ¿no? Ahí tiene un romance con la reina cartaginesa Dido, que le propone quedarse con él, digamos, tema que dio para muchas óperas y pinturas, o por lo menos una ópera y pintura. Y lo que le propone Dido, que está absolutamente descrito en Eneida, es que ya está construyendo Cartago y después de que ya ha establecido una relación amorosa con Eneas, que está segura que se va a quedar con él, le muestra la ciudad y el plano de la ciudad y dice que bueno, que sería bueno tener descendencia, que Cartago tuviera descendencia de troyanos, y que eso se haría para el futuro digamos, de la ciudad y de la civilización cartaginesa. Y le propone a Eneas, le muestra el plano de la ciudad y le dice a la gente que Eneas y ella van a hacer esa ciudad. Entonces, ese Dido en la construcción de Cartago está demostrando de que Eneas manejaba profundamente la sutileza del Eneida, o sea que no era que la había leído, sino que sabía lo que estaba haciendo. Esto tiene que ver un poco, para tirar abajo la imagen esta de que era un hombre tosco. A ver, espera un momentito, por favor. Hay un detalle más, bueno, que creo que se lo dije y ya lo vamos a ver y lo voy a remarcar más adelante. Que como Turner fue un hombre que estuvo profundamente ligado a la vida cotidiana y a la vida ligada con el agua, cuando nosotros veamos una obra de Turner de un paisaje fundamentalmente acuático, no se ve nunca de la costa. Pues siempre la vista está como si la costa estuviera detrás nuestro. En el caso del mar, dicen que más o menos los cuadros de Turner están 30 metros costa adentro, y en no sé metros, pero indudablemente esto no está visto, pero no hay ninguna referencia a que esto esté visto desde un muelle o algo. Se tiene como una manera de introducirse en la imagen, ¿no? Y esto
tiene que ver profundamente con el concepto que él tiene acerca de lo que debe ser la pintura. Podemos ver A ver. mostrarle yo igual. Esta que está acá, que es un cuadro también rarísimo, que tiene que ver con la otra parte que le interesará mucho a Turner, y no solamente a Turner, a su generación, y a otra persona que fue como 15 años menor que él, que fue el gran teórico de Turner, que fue John Ruskin. El crítico John Ruskin comparte con Turner adquiere posteriormente Turner, pero termina compartiendo la visión que Turner tiene. El momento que cronológicamente está viviendo el pintor de una Inglaterra que está desapareciendo, no desapareciendo, sino que es una Inglaterra basada en la importancia del valor y del coraje personal y del sentido de sacrificio, y básicamente el hecho de que, y de ahí la importancia de Turner, Inglaterra es por sobre todas las cosas un país marítimo o fluvial, digamos. Este cuadro, cuyo título es muy sugestivo, para ver hasta qué punto la vida marítima estaba ligada al mar, se llama, sé el nombre en inglés, sería el Victory visto desde los obenques de Mesana. ¿Cómo se llama, perdón? El Victory visto desde los obenques de Mesana. Plena batalla de Trafalgar. Victory visto de los obenques de Mesana. A ver, lo cual indica hasta qué punto esto, que si lo decimos en la Inglaterra contemporánea no creo que todo el mundo lo entienda, tiene que ver con la profunda presencia de la vida cotidiana, del mar en la vida cotidiana, ¿no? Si nosotros miramos un barco, digamos, de izquierda a derecha, tiene tres mástiles. El primero que está en la prueba, que es una punta, que es el bauprés. Luego tenemos el trinquete, y es el primer palo que viene, el del medio, que es el mayor, y el de mesana, que está más cerca de la cola de la proa. Y los obenques son las cuerdas que sostienen a los mástiles. Los mástiles, contrariamente a lo que uno puede creer, es una parte móvil del barco y es la que aguanta el mayor esfuerzo del viento y es la que más fácil se cae, porque estos serían los obenques, los que están ahí en un costado, ¿cierto? Son los que sostienen, entre otras cosas, el mástil, y a su vez los mástiles están interligados entre sí por cuerdas. Es toda una estructura, digamos, casi etérea, la del mástil, que se está sosteniendo por cuerdas. Y acá hay un marinero, que obviamente cuando había combate había marineros que estaban subidos a las cuerdas en los costados, porque en caso de que un mástil se cayera, para que no arrastrara a los otros, tenían que cortar inmediatamente todas las puertas que pudieran. Si ustedes ven arriba del mástil que se ve, hay una plataforma. Todos los barcos, en cada mástil había plataformas similares y caería ahí. Ahí había tiradores, arcabuceros o lo que fuera, que tiraban sobre la tripulación. Nelson, que está acá abajo, esa persona que está ahí, se presenta, y esto forma parte de lo que todos los chicos ingleses saben hasta el día de hoy, se presenta con todas sus condecoraciones de combate. Entonces le dicen los ayudantes, con todas esas condecoraciones, todos los tiradores que están en los barcos enemigos te van a ubicar y te van a tirar. Esto demuestra hasta qué punto los combates a barco eran prácticamente cuerpo a cuerpo, porque este es un barco inglés y este es un barco francés. Nelson no le hace caso y es tirado desde un barco francés, desde arriba, y muere y cae al pie del mástil. Entonces, esta imagen del heroísmo supremo de Nelson es captada por un ojo anónimo desde los obenques del último mástil hacia la cola, que alcanza a ver cómo cayó Nelson en el momento histórico. Él pide agonizar frente al mástil y, siguiendo la costumbre naval de la época, pide no ser enterrado en el mar, sino que lo lleven de vuelta a Inglaterra. Y vamos de nuevo, obenques, batalla Trafalgar, obenques, como le dije, no creo que mucha gente sepa qué es un obenque, pero hasta qué punto esto, la gente que ve el cuadro sabe perfectamente de qué está hablando, qué era un barco, qué pasó. O sea, él se mete de nuevo dentro de la historia y nos está mostrando una historia que es un relato que todo el mundo conoce, con lo cual de alguna manera está haciendo lo que hacían los antiguos poetas griegos. O sea, cuando Homero cuenta la Ilíada, o escribe la Ilíada, o suponemos que Homero escribe la Ilíada, o cualquier tragedia griega, lo que hace el autor, el
el autor, o el poeta, o el bardo, es contar algo que ya se sabe. Simplemente lo importante no es el qué, sino el cómo lo cuento. O sea que en este sentido lo que está haciendo es contar o ponerle una imagen a algo que todo el mundo sabe de qué se trata. Y de nuevo caemos en lo que ya es una estética y una manera de encuadre de Turner, es que nosotros lo estamos viendo porque nosotros estamos allí. Nosotros de alguna manera estamos en ese obenque, o más arriba o más abajo, seguramente más abajo, porque si ustedes se fijan en la vista, el hombre está muy casi, Nelson está casi en el plano visual nuestro, o sea que es una persona que está casi en el obenque, pero diría muy sobre el borde, sobre la borda. Pero de cualquier manera nosotros en ese momento estamos ahí. Y se tratan de ver ya efectos que en Turner, si bien este es un cuadro muy realista, porque hay profusión de imágenes, con cosas que eran muy comunes a la cultura de la época. Por ejemplo, ustedes pueden ver ahí pantalones blancos y chaquetas rojas. Chaquetas rojas porque en los barcos de guerra antiguos, como los combates se daban prácticamente cuerpo a cuerpo, la batalla se decidía por el abordaje. Entonces los barcos llevaban una gran cantidad de infantería. El uniforme típico de la infantería británica es la chaqueta roja. Entonces ahí estamos viendo inclusive hasta qué punto está contando cosas que la gente sabe. La infantería está ahí tirando sobre el enemigo y dispuesta a abordar el barco ni bien sea posible. Curiosamente, lo que uno ve en las películas de piratas, cuando hay barcos de guerra, la primera en abordar es la infantería. Técnica que se remonta a la época de los combates con galeras. O sea, las galeras se poloneaban entre ellos, no tenían cañones, y lo primero que hacían era tender un puente y salían soldados a pelear con la gente. Entonces esto está mostrando, digamos, lo que fue la vida cotidiana en el momento que Turner pinta este cuadro, o en el momento que Turner está ascendiendo la transición. Barcos a vela, coraje personal, valor. Es un componente que marca también la profunda crisis que va a pasar a Gran Bretaña, no tanto crisis, me refiero en el cambio de pensamiento, lo que va a llevar a Byron y a Charles Harold a viajar, a iniciar este viaje iniciático que hace por el Mediterráneo, y la generación que lo sigue, el Gran Tour, práctica que se va a seguir prácticamente hasta el comienzo del siglo XX, es que ese mundo ya de alguna manera está desapareciendo. O sea, no se sabe qué va a ser en el futuro, pero este es un pasado, digamos, como si nosotros habláramos de, no sé, de la honestidad de Mariano Moreno, por ejemplo. O sea, uno habla de Mariano Moreno como un personaje, o de la entrega de San Martín, por ejemplo. O sea, que son valores del pasado que están desapareciendo y que se acaban. Y también acá aparecen elementos que son muy caros a Turner, que siempre en los cuadros de Turner vamos a tener, bueno, no siempre, no en todos los cuadros, pero hay elementos que siempre aparecen, que son tierra, aire y fuego. Y agua, ¿no? Tierra, agua, aire y fuego. Bueno, acá tenemos justamente aire y fuego, y el agua está sobreentendida. No está sobreentendida porque ahora que veo bien el cuadro, acá abajo se percibe un reflejo, creo, por ahí, o es el destello de un cañonazo. Este cuadro, digamos, tiene que ver con el cuadro más icónico de Turner, que va a ser el penúltimo que vamos a ver. Y ¿qué otra cosa podríamos agregar de esto como para continuar leyendo el cuadro? Solamente, de nuevo, enfatizar en la imagen de Nelson. Podemos pasar al cuadro que viene, Tomás. ¿Quieres saber cuál es? Este lo dejamos para sí. Mírenlo el cuadro, quiero que lo vean bien porque vamos a tener una charla larga sobre esto. Vamos a cerrar con este cuadro. Este es el último cuadro de Turner, no es el último cuadro, formaría parte de la última parte que él pinta. Es de 1844, también son lienzos grandes. Generalmente Turner trabajaba lienzos grandes. Y este cuadro fue destrozado por la crítica. Por la crítica. La crítica no lo aceptó al cuadro de ninguna manera. Y bueno, ya voy a hablar sobre el tema. Entonces, ¿Sigo con el otro? Volvamos al anterior, por favor. ¿Al anterior? Al anterior, sí. No, el otro, no, a ver, seguí. No, este mismo. Bueno, este es el cuadro
más importante de Turner, en su opinión, en la opinión de Ruskin y la de todo el mundo que lo vio. Y fue justamente por este cuadro que él nunca lo quiso vender, me dijo que este cuadro no estaba a la venta. No lo vendió. No lo vendió. No estaba a la venta. Y que más lo dejó de patrimonio al Museo Nacional de Inglaterra, porque gran parte de la obra de Turner está en la Tate Gallery. Pero hay par de cuadros que están, pero este quedó ahí por expresa encomienda de Turner, que para los que conocen Londres no es casualidad cruzar el museo del British Museum, y ahí tiene la plaza de Trafalgar y tiene la estatua con la columna de Nelson, o sea que es como que este cuadro de alguna manera va a estar dialogando con Nelson. Si bien este cuadro no, este barco no es el barco de Nelson, tiene mucho que ver. Hemos visto en el cuadro anterior a Nelson que está caído al pie del mástil en una historia que todo el mundo conoce. Esto tiene otro ribete más que tiene mucho que ver con el coraje por la historia que no cuenta, porque toda obra está lo que dice y también lo que no dice. Vamos a ver qué es lo que no dice esta obra. Nelson encara el combate con su barco, el Victory, y este barco es el segundo que va detrás del Victory. Cuando ven que sobre el Victory se está concentrando todo el fuego del enemigo, este barco, que era un poquitito más veloz que el Victory, pide por banderillas la señal de pasar adelante del Victory para cubrirlo del fuego. Cosa que Nelson se niega, mensaje por banderillas, y es cuando muere. Ni bien se enteran que Nelson ha caído, porque no muere inmediatamente, no sé cuánto tiempo tardó, pero tuvo una agonía, ciertamente no fue de minutos. Este barco pasa al frente, recibe todo el fuego del redoutable, lo destroza a cañonazos y alcanza a capturar 2 barcos franceses, el redoutable y otro más, que así todo destrozado como estaba, lo lleva de remolque a un puerto seguro para los ingleses. O sea que es un barco que tiene muchísimo que ver con Nelson y con la historia naval británica. Ahora, este es el barco que está ahí, esto es lo que estamos viendo. Veamos qué es lo que nos dice el cuadro, que es lo más importante. Nosotros podemos ver más o menos a la altura de la vela blanca, por ahí, una línea del horizonte marcada por un sol en ocaso. O sea, estamos hay una luna por ahí que se alcanza a ver, que está por allá arriba, una luna que está naciendo arriba del mástil, por allá arriba. Una luna cuando reciente. ¿Ah? Está muy borrosa, pero está en el extremo superior derecho, ahí en diagonal con los mástiles. Siguiendo la llamarada de la chimenea, porque todo está indicando algo, esta llamarada apuntaría a la luna. El ocaso. Dice el ocaso, no el amanecer. No el ocaso. Es un sol que cae. Tenemos una línea del horizonte. Si nosotros hacemos lo que se llama un punto de fuga, casi que iría a coincidir con el sol, y el sol en esta manera permite trazar una serie de líneas imaginarias como para hacer una composición del cuadro. Cuadro que, de nuevo leyéndolo, por eso digo que es el ocaso, lo leemos de izquierda a derecha, nuestra manera de leer, vemos que pasa de colores claros, de luminosidad, a una zona de sombra. O sea, y el barco avanza hacia los sombras. O sea, el conjunto avanza hacia la zona de sombra. Este barco había estado doctorado en Londres, esto fue en 1838. Sí, no importa, creo que fue en 1838, no importa exactamente la fecha. Y llevaba casi 15 años desactivado, estaba en el medio de Londres. Y finalmente es mandado de Guaso. Pues inclusive el título completo en inglés es El combatiente temerario rumbo a su último fondeadero para ser desguazado. Este barco va a ser desarmado, se va a aprovechar toda la madera que se pueda y la raje que se pueda y desaparece el barco. Entonces tenemos un sol, unas líneas que nos marcan la perspectiva. Cuando uno ve el cuadro, y esto tiene mucho que ver también, si bien el cuadro aparentemente se aleja de los cuadros impresionistas franceses o del último que les estoy diciendo, estamos viendo de nuevo una atmósfera, estamos viendo aparentemente colores apagados, pero
si uno ve cuidadosamente en el cuadro, se aprecia bien, en las partes oscuras está definida con montones de puntitos de colores para dar la sensación de oscuridad. Justamente es tan oscura porque no es solamente oscura, sino que tiene como pequeños detalles de color que acentúan la sensación sombría que digo, es hacia donde está navegando el barco. Está navegando hacia un ocaso. ¿El ocaso de qué? De una época que ya no va a ser la que era, una época que nos muestra que no hay nada más perecedero que la gloria, nuestra transit gloria mundi de los latinos. Estamos hablando de un coraje que ya como tal no va a ser tal, va a ser otro tipo de coraje, no va a ser ni mayor ni mejor, simplemente va a ser otro. O sea, a ver, la gente se va a seguir muriendo en guerra, se va a seguir muriendo cumpliendo su deber, se va a seguir muriendo por todo, pero no va a ser lo mismo. No va a ser lo mismo por detalles de acá, porque está desapareciendo ya una primitiva técnica de navegar, que es la que prevaleció hasta ese momento, que es la que estamos viendo en los dos barcos, el grande y el chico, la vela, y aparece otra manera de combatir, otra manera de navegar, que es el vapor, con sus pros y sus contras, pero donde se pasa de esa vieja frase que usaban los marineros en el siglo XIX, eran barcos de madera y hombres de hierro. Ahora son barcos de hierro y no creo que hombres de madera, pero simplemente los barcos no son más de madera. Y lo que llevó a acuñar una frase muy cara a Inglaterra, que era: Inglaterra está protegida por murallas de madera. O sea, las murallas de madera eran la flota británica, cuyo más claro exponente, digamos, cuyo comienzo fue, ya existía, pero su comienzo fue la batalla de Trafalgar. O sea, es cuando Inglaterra realmente empieza a dominar el mar, dominio que se mantuvo hasta bastante después de la Primera Guerra Mundial. O sea, que es cuando Inglaterra maneja el mundo porque maneja los mares. Y esa transición va a requerir de alguna no va a requerir, fue posible gracias a que hubo este cambio acá de tecnología, de tipo de hombre, de manera de combatir, de otra forma de valor, de otra manera de ver el mundo. Eso que los alemanes llaman Weltanschauung y nosotros cosmovisión. O sea, es otra manera de ver el mundo, y él es consciente de eso, como es Ruskin, y cómo son la gente que está haciendo el Gran Tour, como está haciendo Childe Harold. Vuelvo a repetir, Childe Harold, el caballero dicho del amor antiguo. Era una manera muy especial de ver eso es lo que está desapareciendo. Este cuadro fue un verdadero suceso. ¿Se acuerdan? No, su óleo sobre lienzo. Su óleo sobre lienzo, y es enorme también, mide 90 por 90. 90 por 90 por 90, o 1,10 por 90. Y hubo lo que ahora llamarían intervención o artistas que hablaron cuando presentaron el cuadro. No solamente artistas, sino que algunos veteranos de la batalla compusieron poemas alusivos a la batalla o escritos alusivos. Ya hubo como concursos populares a ver quién tenía algo que agregarle a esta historia que conmueve al espectador londinense, a la gente que lo ve, conmueve a toda la gente que tiene alguna idea del cuadro. O sea que está contando una historia, un momento clave para la memoria colectiva británica. Como dije, todo cuadro muestra lo que es lo que muestra y también lo que no muestra. Ya le he dicho, hemos visto cómo con el cuadro de la muerte de Nelson todo el mundo sabía lo que era una benque. La gente sabía lo que era un barco. Y este barco sale en la película como Turner ve cuando lo revuelcan junto con unos amigos más, van en una barca, porque este barco va al Millwall, que es una zona donde Turner tenía su casa, así que como que este hecho lo sigue muy de cerca. Ahora bien, vamos a ver primero por lo que es real y lo que no es real. Acá tenemos, voy a mostrar de nuevo, mayor Beauprés, Trinquete, mayor Mesana. Donde termina el Beauprés acá. Los barcos de guerra llevaban, entre otras, una bandera de combate, la otra llevaban a popa, y los banderines los identificativos del comandante del barco.
Eso ha desaparecido de ahí y lo que se ve es una llamarada que sale de una chimenea como que va a ocupar ese lugar, como que es el principio de un incendio del barco que empieza por la punta. Ahora, si nosotros vemos el río, vemos que las aguas están totalmente calmas, se puede ver inclusive por esto, se ve que prácticamente es un día manso. Y otro detalle también que es impresionante, la perspectiva elegida por Turner con el sol como punto de fuga, hace que los objetos se vean desproporcionadamente, no se vean exactamente proporcionales. Esto hace que el remolcador que viene adelante, porque lo van tirando un remolcador y un velero al barco, se vea desmesurado el tamaño del barco que avanza detrás como dispuesto a hundirlo, pero en realidad lo va siguiendo como un animal que llevan al matadero, una cuerda, ¿no? Y como le dije, el río está calmo y para lograr ese efecto del humo de la chimenea empezando a incendiar el bauprés, como una bandera que empieza a flamear, él ha tenido que colocar un viento. Y si hubiera un viento, las aguas estarían rizadas, no estarían calmas. Entonces ese humo ya está forzosamente torcido. La gente está acostumbrada a ver estas cosas, entonces él está viendo algo que sabe que no es tan real. Y otro detalle también que es muy significativo, que la gente de la época lo sabía. De la chimenea del barco salen llamaradas. Y bueno, las calderas andan con carbón. Y ustedes se recuerdan las viejas locomotoras, cuando pasaban las locomotoras a veces arrojaban chispas, porque mientras más chispas salen por la chimenea se está quemando mucho carbón, y que empieza a hacer un asado no sabe. Entonces cuando salen chispas se bajaba la cantidad de carbón en la caldera para no desperdiciar carbón, pero mucho menos llama. O sea, ya cuando un barco está largando llama, la gente sabe que ese barco no es real, porque de alguna manera ese barco va hacia la sombra, va hacia el Hades, hacia el Averno, va hacia el infierno, y bueno, obviamente está perdido por llamas, pero ya las llamas están torcidas. El segundo aspecto también que tiene mucho que ver para mantener la perspectiva, no sé si alcanzan a ver el velero que está ahí, es un velero, es el barco, el vapor, es un vapor a paletas, ubican los barcos a paletas, supongo más o menos, ¿no? Pero en los barcos normales, si ustedes miran un barco de arriba, tiene una parte más ancha que se llama la manga, el ancho máximo del barco. Las paletas, por un problema de disposición, van de la parte más ancha del barco. Y aquí no están casi en la punta, están casi en la punta para no poder perder la perspectiva del conjunto. Entonces la gente que está viendo eso, que está muy ligada a la cultura naval, sabe que ese barco, que ese río que está ahí, puede ser, que ese barco que está atrás puede ser el velero, pero que ese humo no puede ser, y que mucho menos esas ruedas colocadas tan adelante. O sea que lo que ellos están viendo, más allá de lo que nosotros veamos, es una representación irreal de un cuadro aparentemente muy realista. Eso es lo que ve el ojo del espectador. Ahí estaría más o menos el conjunto de los lados, pero viene lo más interesante de la historia. En el detalle del barco se ve que tiene los cañones todavía. En el detalle del cuadro se ven vagamente los cañones. Lo primero que pasaba con un barco cuando dejaba de navegar era se le quitaba la bandera, o sea, no tenía más la bandera en el bauprés, en el mástil que sale en la punta, y eso es reemplazado en el cuadro por la pintura. Pero lo más importante es que el barco no tenía cañones en el momento que estuvo en el puerto dado de baja, porque el barco estuvo dado de baja 15 años en el puerto 20, y de entrada le sacaron los cañones. Mantuvo los mástiles, pero en el momento que se lo ponen a llevar le sacaron los mástiles. O sea que el barco, que la gente sabe que va, no tiene los mástiles. O sea que lo que iría acá sería como una chata de río, no tendría ni mástiles ni cañones. Entonces la gente que ve el cuadro y se emociona, sabe que ese no es el barco que fue el desarmado. Digo que el cuadro fue totalmente bienvenido por el público y la crítica, y todo el mundo lo aplaudió, y hubo veteranos y gente que contribuyó con sus formas y todo para ver una imagen de algo que no era real. O sea, todo el mundo supo por la prensa que eso iba a pasar, era inevitable, pero saben que ese no es el barco. Esta sería quizás como la conclusión o la preconclusión de esta charla. Pero
creo que lo que él nos está mostrando con esto, de alguna manera nos está insinuando, y que tiene valor hasta el día de ahora. Anoté la frase porque cuando estuve terminando de armar la charla se me ocurrió. Este cuadro hasta el día de hoy sigue llamando la atención, porque no solamente el caso mío, la película de James Bond, Quantum of Solace, cuando James Bond es herido y aparentemente no va a entrar más en el servicio secreto, pero por una trampa de la jefa lo permiten entrar aunque no está físicamente en condiciones, le dan la credencial final frente a este cuadro. O sea, cuando él es incorporado al servicio, le dan la imagen final, le dan el permiso final junto con su arma, que no sé qué truco tiene, frente a este cuadro, y le pregunta al técnico qué ve. Y le dice, James Bond ve una ruina. O sea que de alguna manera este cuadro ya tiene una carga simbólica hasta el día de hoy. Y eso es lo que me hizo pensar que este cuadro, de alguna manera, por lo menos en mi caso, no sé si ustedes, tiene ese aire nostálgico, dado parte por la hora entre el Chien y el Loop, la hora cuando puede dar paso a la melancolía, y básicamente que el pasado puede tener actualidad. Yo creo que este cuadro hoy en día puede ser válido para cualquiera, porque él está demostrando, como dije, que no hay nada más transitorio que la gloria, y que así como los hombres y los guerreros mueren, los barcos y las épocas también mueren. La otra reflexión que se me ocurrió, y esta fue hace un par de horas, es, y si el honor de una obra no fuese que nos acerca, sino que nos lleva más lejos, o sea, yo cuando veo este cuadro veo que no me acerca a la historia, sino que me lleva más lejos, a una frase que ya es lugar común: todo pasado fue mejor. No estoy seguro que todo pasado sea mejor, pero hay cosas que uno sabe que no van a volver, y he sido testigo con el último apagón del sábado. Todo el mundo se quedó sin teléfono. Yo tenía un viejo teléfono guardado, donde dedicar, y tuve la suerte de que me quedé sin celular, pero sin teléfono, me enchufé la ficha de teléfono, el teléfono viejo. Entonces el teléfono viejo se extraña. Como por ejemplo, a pesar de la computadora y el teclado, hay una cosa que no va a volver y que se extraña, hasta el punto tal que creo que hay aplicaciones para eso, que es el sonido de la máquina de escribir y la campanita cuando el carro llegaba al final para que uno no volviera. Eso es lo que hacía del acto de escribir, aparte de un acto físico, qué sé yo, como una cosa de ceremonia donde estaba mucho más involucrado el cuerpo. Bueno, eso ya desapareció, bueno, pero hay gente que lo supera. No obstante, Tom Hanks tiene como 60 o 70 máquinas de escribir, es un escritor razonable y se jacta de que solamente escribe con máquinas antiguas, ni siquiera eléctricas, sino con las máquinas de escribir. Entonces, esto es lo primero que nos acerca. Y para completar esto, un amigo de Turner, que fue el escritor inglés William Thackeray, escribió una reflexión de esto que de alguna manera expresa mejor que yo lo que he tratado de decir en estas dos cosas, que un cuadro no acerca y todo lo demás. Y esto es: puede parecer absurdo tanto entusiasmo por 4 pies cuadrados de lienzo representando barcos, un vapor arrastrando un viejo velero, un río y una puesta de sol. No se puede definir con menos palabras lo que es el cuadro. Por aquí se esconde el poder de un gran artista. Un gran artista es aquel que logra hacernos pensar de muchas cosas que el objetivo mostrado esconde. Él sabe cómo curar o intoxicar, inflamar o deprimir, con pocas notas, palabras, formas o colores, de los cuales nosotros no podemos rastrear la fuente y los mecanismos de creación, pero sentimos el impacto de su resultado. Yo creo que este es el mejor comentario del cuadro, más allá de lo que podamos ver. Y ahora sí, vamos a ver el último. Bueno, esto demuestra el enorme impacto y arrastre que tuvo la obra de Turner. De nuevo, estamos frente a un paisaje que lo estamos viendo del paisaje mismo, o sea, da la impresión de que el pintor se está mojando bajo la lluvia. Es un puente, un tren que avanza por un puente, es una tempestad. Abajo tenemos otro puente y un barco en el medio de la tempestad. El cuadro se llama
lluvia, vapor y velocidad de Great Eastern Railway. El ferrocarril, y que demuestra la otra cosa que tienen las pinturas Turner, empezando por el combatiente temerario. Durante siglos, hasta la aparición del ferrocarril, el hombre se desplazaba por tierra, a pie, a caballo o en carruaje. Desde la época homérica hasta la aparición del tren, la velocidad del hombre no varió, entre 4 y 6 kilómetros por hora, 7 de marcha forzada. Quiere decir que una persona muy entrenada caminando 10 horas por día podrá caminar unos 60 kilómetros. Si un día, el otro día se cansa, o sea que digamos que entre 60 y 70 kilómetros por día es lo que puede llegar a ser un hombre caminando. A caballo, si viene al galope un caballo puede llegar a 40 kilómetros por hora, es por un par de metros. La velocidad promedio de un caballo al galope está entre 10 y 12 kilómetros por hora, siendo que la de un vehículo tirado caballo, digamos la diligencia, puede estar por ahí por una buena ruta. Estamos hablando de 14 kilómetros por hora, o sea, 140 kilómetros por día en el mejor de las oportunidades. Para la época que Turner mueren, las locomotoras ya han alcanzado una velocidad promedio de 35-40 kilómetros por hora. Quiere decir que en hora y media una locomotora hacía un tren, hacía la distancia que podía hacer una persona muy entrenada, un soldado, caminando una jornada entera. Y además esto por otra cosa, que por eso esto, si cuando llueve, los caminos se embarran, no hay inundaciones o lo que fuera, y uno no puede caminar, o aunque el camino no se embarre, lo hostiga la lluvia, lo hostiga el viento. Y acá demuestra la otra cosa que ha tenido el tren, o sea, le importa 3 cominos, la lluvia, el viento, lo que fuera, mantiene su velocidad constante. Es el paso fundamental que vive Turner y que vivirá Racing, que lo están mostrando otro tipo de valor. Si vemos el cuadro de nuevo, fíjense, trabajando siempre con una composición clásica, las vías nos dan como un punto de fuga. En la parte más baja, claro, abajo a la izquierda, hay otro, primero arriba un puente y más abajo una barca que está tratando de buscar refugio frente a lo que es el enemigo cotidiano, a lo que es el enemigo de un barco, que es una tempestad de viento. Pero fundamentalmente lo que da esto es una idea feroz de movimiento, digamos, del tren. Y aquí se ve lo que yo quise, me expliqué de entrada, y aquí está claro, que si bien este es un óleo también grande, la técnica de pintar es totalmente acuarelística, son colores muy difuminados, no son colores definidos, prácticamente no se nota el dibujo, hay colores muy fundidos como la lavadura de acuarela, y le digo colores para nada definidos, siempre planteados desde el óleo, y con figuras totalmente apenas insinuadas. Frente a la crítica de Turner, voy a hacer una pequeña introducción. Dentro de las cosas que apunté Turner, le dije siempre había barcos, pero muy pocas veces los barcos estaban en óptimas condiciones, casi siempre estaban rotos o naufragados en el medio de una tempestad, algunos navegando, cosa que nos pasa con este tren precisamente. Y dice la leyenda que él, para poder ver bien de que iba tempestad, en un momento en la entrada del puerto con un barco, una tempestad, se hizo atar al mástil para poderla ver bien de cerca, como era, ¿no? Vivir la tempestad en carne propia. Y es lo que él dijo respecto a la crítica de esto. Dice, me importa muy poco si lo entienden o no lo entiendan. Quiero que vean lo que yo siento y lo que yo vi. Y lo más importante de este cuadro, que fue pintado en 1838, es que recién esta técnica va a aparecer en Monet con los cuadros de los impresionistas. Este señor pintó con 30 o 40 años de anticipación y experimentó lo que los impresionistas franceses vieron tan claramente. O sea, el primer cuadro de Monet, que fue el pintor icónico de este movimiento, que es La Garde de Saint-Lazare, es de 1877, o sea, casi 40 años después de este cuadro, 30 años después de este cuadro. Toda la serie de él, no sé si lo ubican, de la Catedral de Rouen, son del 94. Y el famoso Parlamento de Londres de Monet
es del año 1904. O sea, este señor ahí, a través de este cuadro tan denostado, que es el más significativo, digamos, de toda la serie que ha pintado dentro de esta técnica, se anticipa muchísimo a los impresionistas franceses. O sea, creo que ese es el gran legado de Turner. Y bueno, yo creo que no hay mucho más para agregar a esto, sacando las impresiones que puede tener. Iba a traer más ilustraciones, pero no tiene sentido. Si les interesa Turner, hay otro. pero hay otro. Ese no sé, no lo ubico, para nada. Hay bastante. Y bueno, también tiene esas características que vos dijiste del tren, ¿no? Colores borrados, claro, rojos. parece la iglesia. No, ese color no lo tengo para nada presente, pero quería ver, no sé de dónde salió. ¿Sabes algo del cuadro, Tomás? No. Bien. No, lo saqué porque apreté un botón mal y me quedó. Ah, bueno. ¿Estás seguro que es de él, no? No, sí, Ah, bueno. de Turner. No, de Turner. hay un lugar que se llama ciudaddelapintura.com. Ciudad. Ciudaddelapintura.com, que uno busca autores por título en orden alfabético, así que pueden ver todo Turner. Hay una colección de Turner impresionante, o del pintor que quiera, estamos hablando de Turner. Entonces iban a ver, por ejemplo, cuadros de los cuales yo hablé, pero no mostré, que es el del Polifemo y de Dido y la construcción de Cartago. Esa es otra imagen más chica, el mismo que me dijiste. Así que bueno, eso es solamente lo que tenía para decirle, y creo que es una oportunidad para ver en Turner algo que es notable, por acá, es su capacidad de narrador, no porque cuenta historias. Pero ¿por qué lo ponen tan osco en la película? ¿Perdón? Lo ponen tan osco, como un hombre. Bueno, es con lo que discrepa Antonio Muñoz Molina. Yo no lo conocí ni he leído mucho su biografía. Digamos, he leído el trabajo de Ruskin. Ahora, el hecho de que él tuviera tanta intimidad con Ruskin, Ruskin era, creo que 25 años menos que él, Ruskin dice la exquisita sensibilidad que tenía este hombre, es decir, como cuando él escribía comentarios muy halagueños en su obra, o inclusive Turner lo deja Ruskin como el administrador de su obra, o sea, que va a ser la persona que de alguna manera va a decidir qué va a hacer con su patrimonio, que lo que él no vendió queda en la Tate Gallery y cómo se va a administrar eso. Inclusive compró varios Turner y tuvo frustración de que el cuadro no lo pudo comprar porque no tenía el dinero y tuvo una oferta mayor, y lo cual se le metió toda su vida. Esto tiene que ver con la pregunta que me dijiste, yo dije de Ruskin. No, en cuanto a que lo ponen tan osco. Bueno, por lo que dice Ruskin es todo lo contrario, porque él dice en su escrito que él le hace una crítica a los cuadros y se las muestra a Turner y le dice que no ponga eso, que parece que está diciendo demasiado alabanza, o que tenía una delicadeza fundamental para decir cuando no estaba de acuerdo con algo, que le gustaban los chicos, que le gustaba contar historias, y yo aclaré también que él hacía referencias permanentemente literarias sobre su trabajo. Ahora, no sé si eso hará que él sea la persona tosca que se ve en la película en cuanto a modales, comer por las manos, sucio. No creo, pero... Puede decir de Turner que fue el primero que salió a caminar y ver paisajes. ¿Cómo? No, es decir, llevarse y pararse y ver el paisaje, pintarlo a su manera, pero no, porque antes no se hacía eso. O se hacía desde un punto de vista idealizado, porque hay una cosa en Turner también que viene acá como para agregar a esto, que tiene que mucho ver también con la paisajística victoriana, que es la presencia de la ruina. O sea, nada demuestra mejor la grandeza que la ruina. O sea que la verdadera grandeza aparece en la decadencia. Esto es la famosa frase de Oscar Wilde, que decía que cualquiera se puede mostrar solidarizado con la desgracia de un amigo, pero hacía falta mucho coraje para soportar el éxito. O sea que en realidad, con la frase de Napoleón, ¿no?, que la victoria tiene muy padre y la derrota es huérfana. Esto tiene que ver también con el hecho de que la verdadera grandeza se admite en el momento de la decadencia. Entonces la paisajística victoriana está caracterizada por esa, con paisajes que simulaban ruinas. O sea, había gente que tenía mucho dinero, o sea, jardines, y donde construía verdaderas ruinas. O sea, no construía una casa, construía una ruina, una casa o algo. Es la importancia de lo que realmente valoriza el paisaje es la ruina, y lo que valoriza el paisaje y lo humaniza es justamente la visión que él tiene de Venecia, que no es la de Canaletto. Hace un paisaje, pero también coloca lo que forma parte del paisaje, que es la gente que está trabajando, la sociedad. Y en todos sus cuadros siempre esto va a estar presente de alguna manera.
siempre va a estar presente de alguna manera cuando hay una vida cotidiana. La gente que está no son personajes ideales, sino es gente común como la que uno se encuentra en la calle. Un poco para ver el todo, ¿no? Creo que hay una faceta destacada de Turner que era esclavista. ¿Tiene algún cuadro pintado con respecto a eso? Tiene varios y él marca la transición de esto, porque tiene un par de cuadros esclavistas y esto puede dar lugar a una discusión importante, pero a ver, pensemos que los dos países que manejaron el tráfico de esclavos fuertemente, el más importante fue Portugal y el segundo fue Inglaterra, seguido en el poste por Francia. Pero el primer país que se plantea en serio abolir la esclavitud, obviamente por la revolución industrial, ¿no?, es Inglaterra. Inglaterra en el año 1840-44 declara la abolición de la esclavitud en todas sus colonias, y esto no sé por un trabajo que estoy haciendo de otro tipo, y no solamente eso, sino que, a diferencia de otros países, los esclavos debían permanecer 1 o 2 años con sus amos ya en carácter de libre, como si no tenían las habilidades como para ganarse la vida, que aprendieran una manera de no volver a caer en la indigencia. A ver, otro ejemplo, la ley de obra de Brasil es del 80, creo, y la independencia de la esclavitud es del 88. Los esclavos pasaron a vivir en favela. Entonces, esto es lo que se intenta, digamos, en 1840 con esta ley que declaran los británicos, que de traficantes de esclavos pasaron directamente a cazar a este banco negrero. Hay películas sobre esto. Insisto, tendrá mucho que ver la revolución industrial, pero tiene que ver también en lo que se llama el concepto de, entre comillas, de repartición histórica, o lo que marca la moral victoriana o la religión protestante de la verdadera expurgación de la culpa, ¿no? O sea, de alguna manera lo que es el arrepentimiento que se tiene que demostrar con hechos. Entonces Inglaterra sigue esas dos medidas. En Francia la independencia creo que fue de los esclavos, creo que fue en 1860. Estados Unidos necesitó una guerra civil y hasta los años 80 uno de los deportes nacionales en el sur era quemar negro. Inglaterra marcó una política distinta, cuyo liberalismo se puede ver, pero no estoy hablando bien de Inglaterra, estoy hablando bien como un sistema capitalista se recicla. El caso del intendente de Londres, que es musulmán y es partidario del matrimonio homosexual, o sea que hay como una liberalidad en el sistema que permite esto. Sí, él ciertamente debe haber sido esclavista porque varios de sus cuadros tratan de esto. Trata del tema. Sí, trata del tema. Hay uno que es terrible, que es un barco en tempestad, que por miedo a naufragar tiran los negros por la borda y se ven de nuevo el mar, se ve el barco en la tempestad y se ven los cadáveres flotando. Tiene un par de cuadros. Hemos creado un lugar para que los chicos aprendan pintura desde muy chiquitos, 3, 4, 5 años en adelante. Entonces la idea es llevarlos al museo, pero el chico se identifica con el pintor porque están apareciendo unos libritos, no sé si usted conoce Arte a Babor, que es una editorial que es argentina, pero está editando de todos los pintores libritos de más o menos 12 páginas. Entonces puede estar el cumpleaños de la Mona Lisa, puede estar ahora, por ejemplo, Quinquela Martín, no sé, se llama Quinquela, pero es la visita a Quinquela. Entonces los chicos ven esto de la temática de lo cotidiano. ¿Quién fue Quinquela? Les interesa porque en realidad le cuenta un cuento de un chico que era Quinquela y por qué se dedicó a pintar barcos, y entonces después se los lleva a la visita guiada a ver esto, ¿no? Pero la preparación es desde el cuerpo, o sea, el chico empieza a pintar cualquier cosa que es temática y eso lo acerca a un pintor. Y yo vine acá porque, bueno, desde los niños que estoy haciendo todo esto hasta los adultos compartiéndolo, son enunciados gráficos. Cuando usted estuvo hablando de que eran relatos, y para el chico todo es un relato en ese sentido, no es una expresión gráfica de él, pero es un relato. Y como cuesta mucho armar esto, y es una cosa de la época, porque antes a mí no se me hubiera ocurrido hace 30 años llevar a un chico a un museo. Ahora se lo motiva de esta manera porque quiere ir al cumpleaños de la Mona Lisa porque quiere saber qué es eso. O sea, los libros están hechos de tal manera que motivan a que vayan con los adultos, pero a escuchar qué se dice de eso que fue un niño como él. Para no idealizar, iba esto de la gloria y la derrota y quién lo acompaña a uno. Ojalá los podamos acompañar para algo que no sea ni gloria ni derrota. No los extremos, digamos.
No, sí, bueno, lo que pasa es que pinta esa transición. Y una reflexión un poco todo esto, ¿no? O sea, ¿qué es lo que me lleva a Turner un poco como para cerrar esto? Turner es un pintor que a mí me cautivó siempre, inclusive cuando lo vi la primera vez en Londres, le dije a mi señora, después me enteré que eso no iba a pasar, ¿no? Si no llega a estar el combatiente temerario, yo pienso que vamos a museo. Así es simple la respuesta, ¿no? Que dicho sea de paso, en los museos de Londres advierte que no están las características. Que sí que va mucha gente. Pero lo que me llevó a eso fue que Turner me llama la atención y investigué la época y todo esto, lo que él sintetiza, como esto es lo que para mí fue las variaciones Turner, que fue un libro que me llevó 10 años a escribirlo, que lo que digo ahí es más o menos esto, pero mucho más alargado, llevado a la historia mundial, digamos, lo que significó la navegación a vapor y lo que significó el paso de la era industrial. Detalle que también Turner lo alcanzó a ver, así, pero por detalles muy tontos, ¿no? Lo que pasa como consecuencia de la revolución industrial nos sigue marcando hasta ahora. O sea, todo el mundo está contento con WhatsApp porque se comunica en el instante. Eso ya pasó con el telégrafo. Lo único lo que hizo el WhatsApp es acortarlo. Pero con el telégrafo, cuando funcionaba, la gente que estaba a 500 kilómetros se enteraba quién había ganado la batalla de Gettysburg, qué caballo había salido campeón en una carrera. Es un problema de horas, pero la idea de globalización entra en el siglo XIX con el telégrafo, y la idea de que el transporte humano no depende de las inclemencias empieza con el tren, con el ferrocarril a vapor, y la idea de que se puede navegar contra el viento, cosa que un barco de vela no puede hacer. Los barcos de vela pueden navegar hasta con 45 grados frente al viento. O sea, si yo tengo el viento de frente, puedo llegar a navegar en esta dirección, pero nunca frente al viento. Y curiosamente lo que la gente cree, cuando tiene el viento en popa, es cuando peor navega, porque es cuando emporca agua. O sea que de ninguna se llama emporcar agua. El viento lo empuja y se tiene que hundir la punta. El mejor navegación se obtiene de viento a través, lo cual es una metáfora de la vida, ¿no? Porque si todas las cosas salen como uno quiere de entrada, cuando uno no sabe de que en el fracaso, en la derrota, en el aplazo está donde uno aprende, es lo que sería navegar con viento de popa o con viento de través. Siempre es bueno tener alguna dificultad. Y lo que usted dice de los chicos es cierto, es una tendencia muy marcada en los últimos años. Yo lo he podido ver en varios museos, esto de que los chicos son llevados a interesarse por las artes, por la pintura, o por todo lo que sea la imagen, y bueno, está potenciado ahora con los celulares, no sé, que prácticamente es como un cerebro adosado que uno tiene, con la idea de simultaneidad que, repito, lo que hizo fue cortar el telégrafo y el teletipo, porque esto ya hacia el final del siglo XIX ya era una realidad, ¿no? Y bueno, para cerrar la frase de Picasso, que dijo que le llevó 6 años aprender a dibujar como un adulto y toda la vida dibujar como un niño, ¿no? O sea, que es una manera de ver el mundo. ¿Cómo se llama el libro que te dijo? Este libro se llama Variaciones Turner, que justamente lo que yo hago a partir del cuadro, ver qué significa el cuadro, que a mí me había impactado siempre, y en la medida que me meto en el cuadro, que entro a averiguar, claro, me doy cuenta del impacto que tiene que ver con el comentario que le leí de Thackeray, ¿no? O sea, ¿qué es lo que muestra? ¿Qué es lo que oculta? Y ese valor de la historia que se reactualiza, yo le diría que de manera casi cotidiana, y que los cuadros no nos están mostrando, por ahí un cuadro no nos lleva al pasado, nos lleva hacia el futuro, ¿no? O sea, por todo eso fue, para que se hagan una idea, estuve 10 años estudiándolo. No en 10 no, estuve 8 en realidad, y tardé 2 años más en publicarlo, porque no estaba decidido lo que era. Y que justamente es lo que les trato de decir ahora, no es ni novela ni nada, es como un ensayo narrativo de ese periodo que para mí es ordenante, por decirle alguna otra cosa, en los periódicos, la leche pasada, hacer deporte, los clubes deportivos, todo eso nace con la revolución industrial. O sea que nuestros hábitos en general, yo diría que están pautados por lo que el hombre incorpora: el baño privado, los cuartos separados, transporte público, masivo, son hábitos que nuestros hábitos modernos no tienen más de 150 años. Y este hombre pasa por esa transición que requiere también que desaparezca el coraje. O sea que, porque la otra cosa que uno aprende no tiene ningún sentido remontar algo a fuerza de coraje cuando uno pierde la persona, que es más valiosa que el coraje. O sea que el coraje a veces acaba porque lleva mucho tiempo formar a alguien para que por el simple hecho de coraje se pierda, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el gran paso que de alguna manera requiere que
que este barco desaparezca, o por lo menos desaparezca en la historia. Espero que el cuadro. Y yo tengo una pregunta, que es una duda, ¿no? Ustedes también. ¿Realmente la gente va a los museos a ver pintura? Porque uno puede ir al Louvre, pues no está allá y demás, pero me refiero en general, esto vos ¿qué podés decir en cuanto Mira, a tu experiencia? yo soy rata de museo, o sea, Sí, yo sé que yo soy rata de museo, o sea, yo soy un turista muy raro, ¿no? Yo no puedo ver la naturaleza más de 5 minutos, la naturaleza pura, o sea, yo creo que la última vez que estuve en la playa, la única vez que la pasé bien en la playa en los últimos 20 años de mi vida fue este año que estuve en Valencia, que fuimos a la playa 10 minutos, bueno, más que nada porque iba a ver a Sorolla, pero a mí me gustó la playa porque no había gente, o sea, que yo cuando hago turismo lo hago en función de museos, de subterráneos, de smog de autos y básicamente encerrarme en museos. Yo te diría que hay una tendencia general a ir a museos, es decir, deformada por algunas cosas. O sea, si uno va al Metropolitan de Nueva York no tiene que ir el lunes porque como es gratis va todo el mundo. Entonces no vale esperar el martes, pagarte $30 de entrada y que no te escorchen o que no te jodan realmente. Porque hay gente que va y por supuesto que hace, va, ve el cuadro, saca la selfie y se va. Es decir, porque si el cuadro tiene la reproducción y mucho mejor en la tienda, entonces ya cuando uno va un martes va más tranquilo, va gente, yo pero tal vez a eso, yo me refiero... A todos, en general a todos. Es decir, Sí, cuando vas a hacer exposiciones... ¿Cómo? No, mi respuesta es otra porque somos distintas personas y tenemos distintas motivaciones. Esto está incorporándose a escuelas privadas, claro, que dije, porque justamente cambia muchísimo, el que está en contacto con chicos, todos sabemos eso, ¿no? Pero yo no me di cuenta hasta que no empezó esto, que vino mi nieto y me dijo, tengo que llevar Leonardo da Vinci, tiene 5 años, y un librito de Leonardo. Y yo, ¿de dónde iba a sacar un librito de Leonardo a los 5 años? Entonces me di cuenta que ven el editorial que está tratando de hacer esto, son muy lindos los cuentitos, le conseguí Leonardo, pero Leonardo es un nene como él, le cuenta la historia. Entonces yo lo que creo que la motivación para ir a los museos, en ellos la estamos creando de una manera, inclusive poniendo el cuerpo. Ellos ahora del taller de pintura van y pintan, hacen desastres porque son muy chiquitos, desastres en el sentido que se manchan todo, pero ya les está gustando ir a pintar y entonces ir a ver qué pintó ese nene que se llamó de tal manera. Por eso digo que a mí no se me hubiera ocurrido llevarlo de chiquito al museo. claro. Ahora, con todo esto, por eso vine a ver Turner, porque me está motivando a mí como adulta, digamos, a ver cosas que él me pregunta. Yo conozco ¿de dónde sacas esto? una fundación en La Boca, Ajá. que es de una francesa, Christine, no recuerdo el apellido, que la conozco, y ella trabaja en una fundación. Cristín Pintar. Yo soy amigo de Ah, sí. Bueno, ¿Qué hace? yo la conozco a Cristín y justamente me dio hace mucho un libro que trabaja con los chicos a través de la pintura. En La Boca tiene la fundación, ¿no? Eso es muy Casa interesante. Rafael. ¿Cómo se llama? Casa Rafael. Casa Rafael. Sí. Claro. Eso es muy interesante. A lo mejor, yo no Ah, tengo me acá encanta. los datos, a lo mejor acá el doctor lo tiene, Sí, ¿no? voy a preguntar. Porque es interesante. Tengo acá. Sí, todo eso a mí me sirve mucho porque el taller Cristín está Pintar. Sí. Pero- acá en el CGP 14. No, un poco como para cerrar, yo le digo, por ejemplo, al Louvre he ido 4 o 5 veces. Mi museo favorito es el Prado, mis 2 museos favoritos son el Prado y el MoMA, ¿no? Pero en el Prado y en el Louvre hay unas colas que hay que tener entradas. No, pero aparte de eso, Más o menos un 50. yo he ido, le digo, he ido al Prado, al Louvre, no sé, 4 o 5 veces. En una sola he ido 2 veces. Yo no he visto la Mona Lisa. Porque la gente va a sacar una foto con la Mona Lisa y se va. Sí. Y a 10 metros frente Sobre a la todo Mona los Lisa. japoneses. Sí, los japoneses, chinos, todo. Y a 10 metros frente a la 5, frente a la Mona Lisa están los náufragos de la Medusa, Jericó Ah, sí. y la coronación de Napoleón. Para mí, mucho más cargado de contenido. Pero hay de todo, pero en general yo creo que los chicos hacen lo que hacen los adultos. Y lo que pasa es que en este momento, es decir, hay una cosa que es cierto, estamos viviendo, por un lado, en una época de una gran divulgación visual a través, básicamente, de todas las aplicaciones de los teléfonos celulares, pero curiosamente es cuando menos se ve. O sea, porque también la saturación de imágenes produce que uno no ve. Me ha pasado, por ejemplo, en el MoMA, que tuve una oportunidad hace varios años de ver una colección de esta que hacen los museos cuando tienen mucha plata, de todos los retratos de Picasso. No sé cuánto era, pero cuando llegué a la mitad nos fuimos, porque ya lo había visto todo. O sea,
la imagen también satura, o sea, uno no puede. Por eso cuando uno va a un museo es aconsejable ir todo el día y de ser posible 2 veces. Ir temprano, tomarse un descanso, saber que uno va a ver y tomarse un descanso para almorzar o algo y ver otra cosa. Sería imposible ver un museo en un día, y inclusive, es más, cuando voy al Prado a veces voy a ver 4 cuadros o 5 y después veo que otra cosa veo, pero yo voy al Prado, voy a reencontrarme con 4 o 5 cuadros. Y bueno, pero esto sí se está dando, ciertamente, y es porque hay una gran educación visual y una demanda de educación visual, y lo acabamos de ver acá, que es muy importante. Turner pintaba como pintaba porque leía clásicos. La pintura y la literatura tienen mucho que ver. Ya en la poética de Aristóteles está planteado, todos los ejemplos que da Aristóteles de tragedia están basados en pinturas. Y una cosa que es muy importante, no es cierto que una imagen vale 1000 palabras. El proceso es inverso. La imagen sin palabras no se sostiene. O sea, uno puede ver un cuadro, pero si no sabe lo que ese cuadro dice, revela, oculta, o quiere mostrar, o no quiere mostrar, no lo está entendiendo. O sea que la relación de palabra e imágenes son totalmente interligadas, ¿no? Y, bueno, el caso de Turner, que él hace lo que hace porque tiene un profundo conocimiento del mundo clásico, de los valores clásicos que lo llevan a ver en ese contraste lo que pasa con el vapor. Hay una cosa que me acordé ahora, ¿no? Ustedes conocen a Serafín Lambois, que hay una película que se llama Serafín, que es una película de una pintora francesa que murió en un manicomio en 1942 y que era mucama de una señora que tenía un palacete, y ella pintaba lo que veía, y fue una de las más importantes pintoras naif, considerada naif. Por eso Serafín, ¿no? Es muy interesante esa pintura. ¿Por qué? Porque la mujer era ignorante y como no tenía dinero, ella iba haciendo la pintura. Por ejemplo, se iba a una donde mataban los cerdos, en Francia sobre todo, que comen cerdos, y a principios del siglo pasado y antes, y ¿qué hacían? Juntaba sangre y se llevaba la sangre, y se iba a trabajar en otro lugar y ahí preparaba la pintura, ¿no? Y fue descubierta por un marchand alemán. Es muy interesante la película porque a mí me impactó, bueno, a mí me gusta la pintura, como sabéis, me impactó que alguien que realmente no tenía instrucción podía, porque yo no lo podía creer cuando vi la película. Alguna vez iré a Francia y quiero ir a ese museo que está ahora. Es muy interesante la película. Si quieren, alguna vez la podemos pasar. No es una película corta, pero es muy impactante y muestra la pintura realmente. Ese se llama Serafín Lambois, creo. Bueno, pero a eso que vos decías, ¿no? Él conocía los clásicos, conocía los griegos, a pesar de que se dice que no, y esta mujer no conocía, pero podía transmitir algo que ella veía con esos ojos, lo mismo que podemos ver nosotros, pero lo pudo transmitir, a pesar de no tener instrucción. Eso es lo que me llamó siempre la atención. Bueno, mira, es decir, en otro lado pasa, vamos, un tema que me interesa mucho, la literatura. Él escribió La Comedia Humana. Él salía al balcón y miraba al balcón 5 minutos y veía cosas que no veía nada. Entonces, de lo que miraba al balcón se podía escribir todo algo sobre la condición humana y sobre la tragedia humana. Hay maneras de ver y de la percepción que, bueno, que indudablemente son natas, ¿no? Hay gente que es narrador nato, hay gente que va a taller. Esto lleva a la gran duda que tienen todos los artistas, ¿no? Claro. Lleva al mismo tiempo hacer una obra buena que una obra mala. O sea, puede haber ocurrido que Miguel Ángel se pasó 4 años en la Capilla Sixtina pintando con luz de vela, todo, y se bajó y lo que pintó no le salió. Y no le salió, ¿qué le va a hacer? Y el ejemplo clave de esto, que yo lo uso como imagen con el alfabeto. En el alfabeto, en un teclado, tiene la búsqueda del tiempo perdido. No hay problema saber combinar las letras y que salga la búsqueda del tiempo perdido. De la misma manera que adentro de cualquier bloque de mármol está el Miguel Ángel. El problema es como le saca de todo. No me van a cualquier escultura, bueno, ahí está. Y creo que ese es el arte. Entonces hay gente que tiene el don innato, hay gente que lo capacita, y hay gente que por más de que se capacite no lo va a poder hacer. Porque otra cosa que lo sabemos todos los que estamos en el oficio, que uno hace algo que le gusta. Yo creo que lo mejor que he hecho es esto. Yo sinceramente creo que lo mejor, todo lo que yo he escrito no vale esto. Ahora, cuando yo me siento, no sé si me va a salir.
no sé lo que me va a salir, puede ser que me guste o no me guste. Por eso, en este sentido en particular, yo prefiero dejar pasar mucho tiempo entre lo que hago y luego, o sea, como para poner distancias, pero son perspectivas, será por eso, porque no me llamo Andaja así y no vendo 200.000 ejemplares, pero Reverte, que entre paréntesis va a reescribir su novela ahora con el Cid, digamos, soy Pérez Reverte siempre escribe el mismo personaje, pero ahora la ha disfrazado de Cid. Pero bueno, hay gente que escribe un libro por año y hay gente que escribe. Rulfo no le dieron el Nobel, pero escribió 2 libros. Para la mentalidad sueca, 2 libros no valían un premio Nobel. Y Baudelaire así. Entonces, por eso le digo, el arte y ser conocido o no ser conocido no tiene nada que ver con esto. Nada que ver con esto, porque el caso de Turner, por ejemplo, es reconocido por su obra, pero justamente tiene una obra que es señera de lo que va a ser el arte moderno, y no se la puede ver, o sea que no fue aceptada. El tren no hubo manera de que fue una de sus grandes decepciones que le llevó a decir lo que dijo, no es lo que yo vi, lo que yo quiero. Bueno, muchas gracias. No, por favor.